Buenas noches, mis queridos. Bienvenidos al canal Bajo una manta cálida, lecciones para dormir. Me alegra mucho que estén aquí. Antes de comenzar nuestro viaje, tengo mucha curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo me escuchan y qué hora es allí ahora mismo? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Siempre me da mucha alegría saber desde qué rincones del mundo nos reunimos aquí. Comprender el cuerpo humano es una inversión importante en el propio bienestar. Cuanto más conscientes sean de cómo funciona su cuerpo, mayor será la probabilidad de que tomen decisiones que respalden su salud, reconozcan los primeros signos de una enfermedad y respondan en consecuencia. Este conocimiento es especialmente valioso cuando se enfrentan a un torrente de información sobre nutrición, medicamentos, tecnología médica y un mundo cambiante de enfermedades infecciosas o genéticas. Al final, nadie escapará por completo de las dificultades. En algún momento, algo podría salir mal. Y cuando esto ocurra, comprender su fisiología les ayudará a ser padres, parejas, amigos, colegas o cuidadores más competentes. El cuerpo humano es una estructura compleja, compuesta por células que forman tejidos, órganos y sistemas de órganos. Para que estos elementos funcionen correctamente, no solo deben trabajar eficazmente por sí mismos, sino también coordinar sus acciones entre sí. Muchos órganos desempeñan más de una función, apoyando a múltiples sistemas según sus capacidades. La mayoría de las personas están familiarizadas con el nivel de organización biológica de los órganos, porque es ahí donde nos encontramos con nuestras sensaciones cotidianas de salud. Pueden tener un dolor de estómago, pueden romperse un hueso o enterarse de alguien que lucha contra una enfermedad pulmonar o un cáncer de piel. Cada uno de estos estados se asocia con un órgano específico, lo que subraya cuánto nuestra percepción de la salud está ligada a estas estructuras. Un órgano es una estructura formada por diferentes tipos de tejidos que colaboran para llevar a cabo una tarea que sirve al cuerpo en su conjunto. Cuando varios órganos unen sus fuerzas para realizar tareas relacionadas, forman un sistema de órganos. Estos sistemas desempeñan funciones fisiológicas más amplias. Por ejemplo, el sistema digestivo, compuesto por el estómago, los intestinos, el hígado y otros órganos, coordina el procesamiento de los alimentos y la extracción de nutrientes. Aunque no nos detendremos a enumerarlos todos, es importante saber que cada sistema incluye órganos específicos adaptados a sus funciones. En esta lección hemos agrupado los sistemas en tres categorías principales: aquellos que participan en la gestión, los que se dedican al mantenimiento de las células y los que proporcionan soporte. Estas clasificaciones no son rígidas, sino más bien un sistema conveniente para su percepción. Por ejemplo, el sistema reproductor se clasifica en la categoría de gestión porque controla la reproducción, pero también es un sistema de soporte que produce y controla las células necesarias para este proceso. Lo fundamental aquí no es obsesionarse con la casilla en la que se coloca un órgano o sistema. De hecho, al igual que los órganos cooperan dentro de los sistemas interactúan constantemente entre sí. Cada aspecto del diseño del cuerpo, desde las moléculas más pequeñas hasta el sistema de órganos más grande, está íntimamente interconectado. A menudo estudiamos estas partes por separado, observando las células bajo un microscopio o estudiando las funciones de un órgano determinado, pero ninguna de ellas funciona en el vacío. Consideremos la diabetes. Es un trastorno endocrino que altera los niveles de glucosa en la sangre, pero sus consecuencias se extienden mucho más allá. La cicatrización de las heridas se ralentiza porque el sistema inmunitario tiene dificultades. Los riñones, parte del sistema urinario, corren el riesgo de sufrir daños. El sistema cardiovascular puede verse afectado, lo que a veces resulta en la pérdida de la visión debido al daño en los vasos sanguíneos de los ojos. El cuerpo no está dividido en compartimentos como podría parecer en nuestros libros de texto o conferencias. Incluso el simple acto de asignar un órgano a un sistema determinado puede parecer un poco artificial. La mayoría de los órganos desempeñan más de un papel. El hígado, por ejemplo, no se limita solo a la digestión.
También realiza funciones endocrinas y de desintoxicación. Por lo tanto, aunque utilizamos estos sistemas y categorías para navegar por el paisaje de la anatomía y la fisiología humanas, es importante recordar que, al final, todo está interconectado. Cada sistema de órganos realiza ciertas tareas y para fines de estudio suelen considerarse por separado, pero en la vida real no trabajan de forma aislada. Más bien, forman una especie de unión biológica, coordinando sus acciones para ayudar al cuerpo a mantener la homeostasis, un entorno interno estable, a pesar de las fluctuaciones externas. Pensemos en el equilibrio hídrico. Los sistemas cardiovascular, urinario y linfático colaboran en estas negociaciones constantes. Los sistemas cardiovascular y linfático se encargan del transporte de líquidos y están configurados para modificar el nivel de sólidos y agua, regulando la presión en consecuencia. Si el nivel de agua sube demasiado, el sistema urinario lo compensa produciendo una orina más diluida para eliminar el exceso. Si el nivel baja, actúa de forma opuesta. La orina se vuelve más concentrada, conservando la poca agua que queda. La regulación de la temperatura es otro ejemplo de corregulación. Los sistemas cardiovascular, cutáneo, respiratorio y muscular participan en el mantenimiento de la temperatura corporal dentro de un estrecho rango aceptable. Cuando se sobrecalientan, los vasos sanguíneos de la superficie de la piel se expanden, contribuyendo a la pérdida de calor. La piel comienza a sudar y cuando ese sudor se evapora, enfría el cuerpo. La respiración acelerada también ayuda, liberando el exceso de calor. Esto explica por qué durante el ejercicio intenso sudan, respiran con dificultad y adquieren un tono claramente rojo. La respiración profunda cumple una doble función. Suministra oxígeno a los músculos y elimina el dióxido de carbono. Cuando la temperatura baja demasiado, la reacción cambia. Los vasos sanguíneos de la piel se contraen para conservar el calor. Al reducir el flujo de sangre a las extremidades, los músculos comienzan a temblar, contrayéndose y relajándose rápidamente para generar calor. Los finos vellos de la piel se erizan, creando una capa de aire aislante, aunque en los humanos esto es más simbólico que efectivo. Estas reacciones explican los escalofríos, la piel de gallina y la palidez de los dedos que se producen con el frío. La regulación del calcio es otra función cuidadosamente controlada, de la que se encarga el sistema endocrino. El calcio es necesario para muchas funciones: mantener el trabajo del corazón, permitir las contracciones musculares, activar enzimas y facilitar la comunicación entre las células. Obtenemos calcio de los alimentos y el intestino delgado se encarga de su absorción. Aquí entran en juego las glándulas paratiroides y tiroides. Cuando el nivel de calcio en la sangre es demasiado bajo, la glándula paratiroides segrega la hormona paratiroidea. Esta hormona ordena a los riñones y a los huesos que retengan o liberen calcio. Los riñones reducen su excreción en la orina y los osteoclastos en los huesos descomponen el tejido óseo para liberar calcio. Cuando el nivel de calcio en la sangre es demasiado alto, la glándula tiroides segrega calcitonina. Los riñones excretan más calcio en la orina y ralentizan la producción de vitamina D activa, reduciendo la absorción de calcio en los intestinos. Mientras tanto, los osteoblastos en los huesos utilizan el exceso de calcio para construir tejido óseo. Estas reacciones, coordinadas por el sistema endocrino, ayudan a restablecer el equilibrio. La regulación continúa con los niveles de glucosa en sangre. El páncreas y el hígado trabajan juntos para mantener este equilibrio. Si su nivel de glucosa en sangre desciende, las células pancreáticas segregan glucagón, estimulando al hígado para que descomponga el glucógeno en glucosa. Este proceso se conoce como glucogenólisis. La glucosa regresa al torrente sanguíneo, quedando disponible para las células. Cuando los niveles de glucosa son demasiado altos, el páncreas produce insulina. La insulina estimula la conversión de glucosa en glucógeno, un proceso conocido como glucogénesis, que el hígado almacena para su uso posterior. Incluso la sensación de hambre juega un papel. Cuando el nivel de glucosa es bajo, los sistemas nervioso y digestivo lo señalan. Su estómago puede rugir y pueden sentir un vacío persistente. Estas señales les animan a comer,
corrigiendo la deficiencia de glucosa. En todos estos ejemplos, desde la regulación del agua hasta el control de la temperatura, el equilibrio del calcio y los niveles de glucosa en sangre, varios sistemas trabajan juntos para mantener la estabilidad interna. El cuerpo, a fin de cuentas, es un verdadero maestro del trabajo en equipo. El sistema nervioso central, o SNC, incluye el cerebro y la médula espinal, que están cuidadosamente protegidos por envolturas óseas y líquido. El cerebro, cómodamente alojado en el cráneo, consta de 3 partes principales: el cerebro propiamente dicho, el cerebelo y el tronco encefálico. El sistema nervioso también incluye los nervios craneales y espinales, que son sus principales canales de comunicación. Ese sistema realiza 3 funciones principales. Recoge datos sensoriales, los integra y luego envía órdenes motoras. Los datos sensoriales son recogidos por las neuronas con el apoyo de las células gliales y la sinapsis. Las neuronas, las trabajadoras incansables del sistema, transmiten impulsos desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Es allí donde el cerebro procesa los datos. Esta función está dedicada exclusivamente a este centro cerebral. Después de la integración, se produce la salida motora. El cerebro y la médula espinal envían impulsos a los músculos y las glándulas. El SNS, compuesto por el cerebro y la médula espinal, actúa como centro de control e interactúa estrechamente con el sistema nervioso periférico, o SNP. El SNP consiste en una compleja red de nervios craneales y espinales que conectan el cuerpo con el sistema nervioso central. Dentro del SNP, los receptores sensoriales detectan cambios en el entorno interno y externo y transmiten esta información al SNC a través de los nervios aferentes. Luego, el SNP ejecuta las respuestas a través de los nervios eferentes. El SNP se divide en el sistema autónomo, que controla funciones involuntarias como los latidos del corazón y la digestión, y el sistema somático, que controla los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos, la piel, los huesos y las articulaciones. Estos 2 sistemas interactúan constantemente, compartiendo vías neuronales y manteniendo una relación de cooperación. El SNC no es solo un interruptor de entrada y salida. Procesa información y, según las investigaciones, puede generar actividad motora independientemente de la entrada sensorial. En otras palabras, funciona como un sistema autónomo. Quizás valga la pena pensar en esto la próxima vez que se muevan antes de pensar. Una lesión en el SNC o el atrapamiento de los nervios periféricos pueden provocar diversas disfunciones. Estas van desde expresiones faciales alteradas, como una sonrisa torcida, hasta problemas más sistémicos como la alteración de las funciones pulmonares o de la vejiga, el debilitamiento de las extremidades o incluso cambios en la respuesta sexual. Los dolores de cabeza, los problemas de sinusitis y los dolores de garganta también pueden estar asociados con tales trastornos neuronales. Incluso con un uso regular, un músculo puede debilitarse o atrofiarse si los nervios que lo conectan están dañados. La estructura de las neuronas refleja su función en la transmisión y el procesamiento de la información. Las neuronas varían enormemente en forma, tamaño y propiedades electroquímicas, pero todas tienen varias características comunes. El soma, o cuerpo celular, contiene el núcleo y es responsable de la síntesis de proteínas. Varía de 4 a 100 micras de diámetro. Las dendritas se alejan del soma, como las ramas de un árbol, formando el llamado árbol dendrítico. Estos son los principales lugares de recepción de señales, aunque en ciertas condiciones también pueden transmitirlas. El axón es un proceso delgado, similar a un cable, que conduce los impulsos desde el soma. Algunos axones alcanzan longitudes extraordinarias, de más de 1 metro en las personas, desde la columna vertebral hasta los dedos de los pies, y de varios metros en las jirafas. El axón se origina en el soma en una región llamada cono axónico. Esta área tiene una alta concentración de canales de sodio, lo que la convierte en la parte más excitable de la neurona y en el lugar probable donde comienzan los impulsos nerviosos, aunque suele ser el canal de salida. Esta área también puede aceptar señales de otras neuronas.
El axón termina en un terminal axónico, una estructura especializada para la liberación de neurotransmisores y la comunicación con otras células. Aunque las neuronas se representan tradicionalmente con roles claros de dendritas para la entrada y axones para la salida, la realidad es más flexible y el comportamiento de estos componentes suele ser más complejo. En el sistema nervioso central, los axones y las dendritas suelen tener un grosor de aproximadamente 1 micra. Los somas suelen tener un tamaño de entre 10 y 25 micras, no mucho más grandes que el núcleo que contienen. Las neuronas sensoriales más largas se encuentran en las piernas de una persona, yendo desde los dedos de los pies hasta las columnas posteriores de la médula espinal, a una distancia de más de 1,5 metros. Gran parte de lo que sabemos sobre la función del axón proviene del axón del calamar gigante, valioso en la investigación por su impresionante tamaño, medio milímetro de grosor y varios centímetros de longitud. Funcionalmente, las neuronas se dividen en varias categorías. Las neuronas sensoriales aferentes entregan información al sistema nervioso central desde los tejidos y órganos. Las neuronas motoras eferentes transmiten señales a las células efectoras. Las interneuronas conectan neuronas dentro de las regiones del SN. Los términos aferente y eferente también pueden describir la dirección del flujo de información con respecto a las regiones del cerebro. Las neuronas también se clasifican por la naturaleza de su influencia. Las neuronas excitadoras activan sus células diana, incluyendo la mayoría de las neuronas motoras y somáticas, y a menudo utilizan glutamato o acetilcolina como neurotransmisores. Las neuronas inhibidoras suprimen la actividad en sus dianas. También se conocen como interneuronas o microneuronas y se encuentran en estructuras como el neoestriado, el globo pálido y el cerebelo. Suelen utilizar GABA o glicina. Las neuronas moduladoras no solo excitan o inhiben, sino que afinan las respuestas a través de la neuromodulación. Estas neuronas utilizan sustancias como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina para crear efectos más sutiles y complejos. Cada sinapsis, la conexión entre dos neuronas, puede recibir señales tanto excitadoras como inhibidoras. El resultado depende de la suma y el equilibrio matemático que determina si la neurona generará un impulso. El sistema endocrino es una red de control, compuesta por glándulas que secretan hormonas en el torrente sanguíneo. Estas hormonas sirven como mensajeros químicos, viajando a través del sistema circulatorio hasta células lejanas, que interpretan las señales y actúan en consecuencia. A primera vista, puede parecer increíble que una diminuta sustancia química circulando en la sangre provoque una respuesta específica lejos de su fuente. Sin embargo, esto sucede de forma continua y fiable en nuestro cuerpo. Las hormonas son responsables de mantener la homeostasis y coordinar las respuestas a los estímulos internos y externos. Sin ellas, funciones vitales básicas como el crecimiento, la termorregulación, la reproducción y el metabolismo serían imposibles. El sistema endocrino establece una comunicación electroquímica desde el hipotálamo en el cerebro hasta todos los órganos que regulan el metabolismo, el desarrollo y la reproducción. Se identifican dos tipos principales de hormonas, las esteroideas a base de lípidos y las no esteroideas a base de proteínas. Los niveles hormonales suelen regularse mediante mecanismos de retroalimentación negativa. Cuando los niveles de una hormona aumentan, el sistema reacciona reduciendo su producción. Hay excepciones a este patrón, siendo el parto un ejemplo notable, pero una gran parte de la actividad hormonal se regula mediante este ciclo estabilizador. Otras influencias, incluidas las reacciones inmunitarias, también ayudan a regular los niveles hormonales. Es importante distinguir aquí entre glándulas endocrinas y exocrinas. Las glándulas exocrinas, como las sudoríparas, salivales, mamarias y pancreáticas, utilizan conductos para entregar sus secreciones, ya sea fuera del cuerpo o en la cavidad de un órgano. No forman parte del sistema endocrino. A diferencia de ellas, las glándulas endocrinas carecen por completo de conductos. Liberan sus secreciones directamente en el líquido intercelular o en el torrente sanguíneo. Los principales elementos del sistema endocrino incluyen la glándula pituitaria, la tiroides, las paratiroides,
las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas. La pituitaria, a menudo llamada la glándula maestra, está unida al hipotálamo en el cerebro anterior. La glándula tiroides, que consta de 2 lóbulos conectados por un estrecho puente, se encuentra justo debajo de la laringe y unida a la tráquea. Las 4 glándulas paratiroides se encuentran detrás de los lóbulos de la tiroides. Cada glándula suprarrenal se encuentra sobre un riñón, con una corteza externa y una médula interna claramente definidas. El páncreas se encuentra a lo largo de la curvatura del estómago, cerca de la primera parte del intestino delgado, el duodeno. Las gónadas, ovarios en las mujeres y testículos en los hombres se encuentran en la cavidad pélvica. Una hormona, en pocas palabras, es una señal química que permite a una célula influir en el comportamiento de otra, a menudo a una distancia considerable. Estas hormonas, producidas por las glándulas endocrinas, entran en el espacio intercelular y luego se difunden en los capilares, viajando con el torrente sanguíneo hasta sus objetivos. Su tarea es modular la actividad en células específicas, llamadas células diana, manteniendo el equilibrio interno, regulando el crecimiento y controlando el desarrollo y la reproducción. Aunque tanto el sistema endocrino como el nervioso tienen como objetivo coordinar la reacción del organismo, sus métodos difieren. El sistema nervioso utiliza neurotransmisores para crear efectos casi inmediatos en las células vecinas, ya sean músculos, glándulas u otras neuronas. Estos efectos, aunque rápidos, son de corta duración. Las hormonas actúan durante más tiempo, desde segundos hasta días, y su influencia es más generalizada. Pueden afectar a cualquier número de células, cercanas o lejanas, y sus efectos permanecen mientras las hormonas están en el torrente sanguíneo, lo que puede llevar varias horas. La reproducción, en términos sencillos, es el proceso mediante el cual los organismos vivos crean más copias de sí mismos. Es la diferencia definitoria entre lo vivo y lo inanimado, aunque, irónicamente, no es necesaria para la supervivencia de un individuo, solo para la de la especie. En la versión humana de este antiguo ritual biológico, intervienen 2 células germinales, un espermatozoide de un hombre y un ovocito secundario de una mujer. Solo después de la fertilización, este ovocito secundario recibe oficialmente el nombre de óvulo u ovocito, un detalle técnico que a menudo se pierde en la conversación casual. Para la reproducción de la descendencia son necesarios tanto el sistema reproductor masculino como el femenino. Cada uno está especializado en la producción, nutrición y transporte de gametos, aunque su forma y ubicación difieren significativamente. Los órganos reproductores masculinos se encuentran tanto dentro como fuera de la cavidad pélvica, mientras que los de la mujer se encuentran completamente dentro. El sistema masculino incluye los testículos, donde se forman los espermatozoides, y una serie de conductos y glándulas que los transportan y mantienen. Los espermatozoides pasan a través del epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y finalmente la uretra. En el camino, varias glándulas secretan fluidos que forman el líquido seminal, el medio de transporte para los espermatozoides. Estas glándulas incluyen las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales, situadas en la base de la vejiga, aportan la mayor parte del líquido seminal, aproximadamente entre un 65 y un 75%. Este líquido contiene nutrientes como la fructosa, así como enzimas, moco y diversas moléculas de señalización para mantener y activar los espermatozoides. La próstata, que rodea la uretra justo debajo de la vejiga, segrega un líquido claro y ligeramente alcalino que ayuda a neutralizar el ambiente de la vagina, representando alrededor del 25 al 30% del líquido seminal. Las glándulas bulbouretrales, pequeñas estructuras del tamaño de un guisante situadas detrás de la próstata, segregan un líquido gelatinoso preeyaculatorio que lubrica la uretra y la limpia de residuos de orina ácida u otras sustancias. Aunque su volumen es pequeño, su papel es importante. El epidídimo es un conducto fuertemente enrollado situado fuera de cada testículo.
Aquí es donde los espermatozoides se almacenan y maduran hasta que se necesitan. El conducto deferente, de unos 30 centímetros de largo, transporta los espermatozoides maduros durante la eyaculación, llevándolos a la uretra y recibiendo las secreciones de las glándulas accesorias en el camino. La uretra en los hombres realiza una doble función, expulsando tanto la orina como el líquido seminal. Y luego está el pene, compuesto por tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso a través del cual pasa la uretra. Este es el mecanismo de entrega final tanto para la reproducción como para la micción. La base de todos son los testículos, situados en el escroto, fuera del cuerpo. Estas son las gónadas masculinas, responsables no solo de la producción de espermatozoides, sino también de la síntesis de testosterona, gracias a la actividad de las células de Leydig. Cuando un espermatozoide se encuentra con un ovocito secundario, puede ocurrir la fertilización. Esto suele ocurrir en las trompas de falopio, que se extienden desde cada lado del útero a través de la cavidad pélvica. Aquí, los gametos se unen para formar una nueva vida. Y si todo va como la naturaleza lo ha previsto, la mujer lleva entonces el embrión hasta el embarazo y el parto. Aunque los mecanismos difieren, el objetivo es común: la continuación de la especie mediante la fusión de 2 gametos en una nueva vida. Un concepto simple, ejecutado con una asombrosa cantidad de sincronía biológica. El sistema reproductor femenino realiza varias funciones importantes. Produce gametos en forma de óvulos, segrega hormonas sexuales, recibe los espermatozoides durante el coito, protege y nutre el óvulo fertilizado durante el embarazo, da a luz al feto y después del parto proporciona leche al recién nacido a través de las glándulas mamarias. Los ovarios son los órganos reproductores primarios y las gónadas de la mujer, situados a ambos lados del útero en la cavidad pélvica. Estas estructuras ovaladas contienen folículos ováricos. Cada folículo contiene un ovocito, que puede ser liberado durante la ovulación como parte del ciclo menstrual. Las trompas de falopio se extienden desde los lados del útero y se acercan a los ovarios. Aunque no están físicamente conectadas, estas trompas transportan el ovocito al útero y sirven como el lugar común de la fertilización. El útero en sí es un órgano muscular en forma de pera, dividido en 2 partes principales, el fondo superior y el cuello inferior. Aquí es donde ocurre el desarrollo fetal durante el embarazo. Debajo del útero se encuentra la vagina, un canal muscular revestido de membrana mucosa. Sirve como pasaje para el flujo menstrual, el parto y también recibe los espermatozoides durante el coito. Externamente incluye estructuras como los labios mayores y menores, el pubis, el clítoris y el vestíbulo, así como las glándulas asociadas. Estas partes están ricamente inervadas y contribuyen a la excitación y el placer sexual. El perineo, el área entre la abertura vaginal y el ano, sostiene los músculos del suelo pélvico y puede ser susceptible a cambios durante el parto. Las glándulas mamarias, situadas sobre los músculos pectorales, no son técnicamente parte del tracto reproductor, pero desempeñan un papel clave en la reproducción, proporcionando nutrición al bebé a través de la producción de leche. Aunque los sistemas reproductores masculino y femenino realizan funciones diferentes, tienen similitudes fundamentales comunes. Ambos sistemas se desarrollan a partir de tejidos embrionarios homólogos. Contienen gónadas que producen gametos y experimentan cambios durante la maduración puberal, causados por señales hormonales. La principal diferencia funcional radica en la naturaleza de la producción de gametos. Los hombres producen espermatozoides continuamente después de la pubertad. A diferencia de ellos, las mujeres nacen con un número limitado de gametos. Durante el desarrollo embrionario, los ovarios de una mujer forman de 6 a 7 millones de ovogonias para el 5º mes de gestación. Estas células comienzan la meiosis, convirtiéndose en ovocitos primarios, y luego se detienen en la profase, y esta pausa continúa desde el nacimiento hasta la maduración puberal. Durante la pubertad comienza el ciclo menstrual. Cada mes, generalmente un ovocito reanuda la meiosis, completando la primera división con la formación de un ovocito secundario y un cuerpo polar. Luego, el proceso se suspende de nuevo, esta vez en la metafase 2.
Si ocurre la fertilización, la meiosis se completa, resultando en la formación de un óvulo maduro y otro cuerpo polar. Una niña recién nacida tiene alrededor de 1 millón de ovocitos, pero para la pubertad este número desciende a entre 400.000 y 500.000. Durante la vida reproductiva de una mujer, solo unos 500.000 de ellos serán ovulados. El resto degenera gradualmente. Con la edad, tanto la cantidad como la calidad de los ovocitos disminuyen, continuando hasta la menopausia, que suele llegar alrededor de los 50 años, cuando la ovulación y la menstruación cesan por completo. Los ovocitos presentes al nacer son todos los que una mujer tendrá. No se forman nuevos, envejecen junto con ella. Nuestra experiencia de la realidad depende por completo de nuestros sentidos. Estos canales fisiológicos nos permiten detectar, interpretar y reaccionar a los estímulos que nos rodean y que están dentro de nosotros. Aunque suelen reducirse a los 5 sentidos familiares, vista, oído, tacto, gusto y olfato, nuestro sistema sensorial es más complejo. Dependiendo de cómo se definan los sentidos, una persona tiene al menos 7, posiblemente más. Los neurólogos continúan debatiendo la cantidad exacta, en parte debido a los límites borrosos entre las modalidades sensoriales. Estos sentidos suelen dividirse en 2 categorías. Los exteroceptores perciben estímulos del entorno externo, como el olfato, el gusto y el equilibrio, mientras que los interoceptores monitorean las condiciones internas, como la presión arterial, la glucosa y los niveles de pH. La experiencia sensorial individual es subjetiva. El gusto, por ejemplo, puede diferir significativamente de una persona a otra. Lo que una persona encuentra agradable, a otra le puede parecer desagradable, porque el cerebro interpreta los estímulos entrantes de manera única, basándose en diversos factores biológicos y vitales. El gusto o percepción gustativa y el olfato u olfacción pertenecen a una categoría más amplia de quimiorrecepción. Estos sentidos se basan en células receptoras especializadas que reaccionan a ciertos compuestos químicos. Cuando una sustancia química interactúa con estos receptores, se envía una señal al cerebro, que la define como un sabor u olor determinado. El gusto se percibe a través de las papilas gustativas, que se encuentran no solo en la lengua, sino también en áreas como el paladar blando y la epiglotis. Estas señales gustativas viajan a través de 3 nervios craneales. El nervio facial, el séptimo par craneal, procesa el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio glosofaríngeo, el noveno par craneal, procesa el tercio posterior, incluidas las papilas foliadas. El nervio vago, el 10º par craneal, capta el gusto de la garganta y la epiglotis. Todas las papilas gustativas son capaces de detectar todos los tipos de sabor, aunque algunas áreas pueden ser más sensibles a ciertos sabores. Las papilas gustativas se encuentran en estructuras llamadas papilas, que vienen en 4 tipos. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo y se encuentran principalmente en la punta de la lengua. Las papilas filiformes son largas, delgadas y realizan una función mecánica, sin contener papilas gustativas. Las papilas foliadas parecen crestas y surcos en la parte posterior de la lengua. Las papilas caliciformes, en menor cantidad, forman una fila circular en la parte posterior de la lengua, delante del surco terminal. El sentido del olfato funciona según un principio similar. Las moléculas del aire se disuelven en el tejido epitelial húmedo del pasaje nasal, activando los receptores olfativos. Estos receptores envían impulsos al cerebro a través del nervio olfativo, el primer par craneal. Es notable que hasta el 90% de lo que percibimos como sabor proviene del olfato, lo que explica el sabor apagado de la comida durante un resfriado. Genéticamente, los humanos tienen unos 347 genes funcionales de receptores olfativos. Este número varía de persona a persona y entre poblaciones debido a mutaciones genéticas.
Un ejemplo de variación olfativa es la incapacidad de algunas personas para detectar la androstenona, una molécula que se encuentra en el sudor masculino. Para quienes pueden olerla, su aroma varía de apenas perceptible y dulce a desagradablemente almizclado. Esto nos recuerda que la percepción sensorial es tan individual como fisiológica. Cada neurona receptora olfativa en la nariz está especializada de forma única, expresando un receptor olfativo específico. Estas neuronas operan según el principio de llave y cerradura. Si la molécula de olor se corresponde con la configuración del receptor, la neurona se activa. Una de las interpretaciones de este mecanismo es la teoría de la forma, que sugiere que cada receptor está sintonizado para detectar una característica específica de las moléculas de olor. Una variación es la teoría de la forma débil o teoría del odotopo, que supone que cada receptor reconoce solo fragmentos de moléculas. Estas señales mínimas se combinan luego para crear una percepción más compleja, de forma similar a cómo el sistema visual forma una imagen detallada a partir de datos básicos. Otro modelo, más controvertido, la teoría de la vibración, sugiere que los receptores detectan la frecuencia vibratoria de las moléculas a través de un proceso que implica el túnel de electrones. Aunque es interesante, sus predicciones de comportamiento no se han confirmado tras un examen cuidadoso. Las neuronas receptoras olfativas, también conocidas como neuronas sensoriales olfativas, son las células principales que convierten los estímulos químicos en señales nerviosas. Las personas tienen alrededor de 40 millones de estas neuronas, todas ubicadas en el epitelio olfativo dentro de la cavidad nasal. Estructuralmente, son neuronas bipolares con dendritas que penetran en la cavidad nasal y axones que pasan al cerebro a través del nervio olfativo, llegando a los bulbos olfatorios. De las dendritas se extienden numerosas y diminutas pestañas que se proyectan en la capa mucosa que cubre el epitelio olfativo. Estas pestañas contienen los receptores olfativos, que son un tipo de receptores acoplados a proteínas G. Cada neurona receptora expresa solo un tipo de receptor olfativo, pero el sistema olfativo lo compensa agrupando neuronas del mismo tipo de receptor. Sus axones convergen para formar un glomérulo, estructuras esféricas en el bulbo olfatorio. Cuando una molécula de olor se une a un receptor en estas pestañas, activa la proteína G, que a su vez activa la adenilil ciclasa. Esta enzima aumenta el nivel de AMP cíclico, que abre los canales iónicos en la membrana celular. A medida que los iones de sodio y calcio entran en la neurona, la célula se despolariza, creando un potencial de acción. La señal se transmite entonces al cerebro. Estas neuronas receptoras no duran para siempre. Se renuevan aproximadamente cada 40 días a partir de células madre neurales en el epitelio olfativo. Esta regeneración constante es uno de los pocos ejemplos conocidos de neurogénesis en adultos en el sistema nervioso central, lo que convierte al sistema olfativo en un importante objeto de investigación en el campo de la regeneración y el desarrollo del sistema nervioso. Los axones de todas las neuronas que expresan el mismo tipo de receptor convergen en el bulbo olfatorio y forman sinapsis con las células mitrales. Estas células mitrales transmiten la información a partes superiores del cerebro, donde las características del olor se integran en una percepción holística. Debido a que la mayoría de las moléculas de olor tienen varias características, el cerebro es capaz de reconocer un número enorme de olores a partir de un número relativamente pequeño de tipos de receptores. El sistema olfativo está estrechamente relacionado con la memoria, especialmente la emocional. Esto se debe a su proximidad anatómica con el sistema límbico y el hipocampo, áreas del cerebro implicadas en las emociones y la memoria espacial. Esta conexión explica por qué ciertos olores pueden evocar con tanta fuerza recuerdos pasados. Algunas feromonas son procesadas por el sistema olfativo, aunque muchas feromonas animales son detectadas por una estructura separada, el famoso órgano vómero-nasal. Este órgano se encuentra entre la nariz y la boca, en el vómer. Se sabe que las serpientes utilizan sus lenguas para recoger moléculas y entregarlas a este órgano. Algunos mamíferos demuestran la reacción de Flemen retirando los labios para aspirar aire hacia él.
En los humanos, la existencia o función de este órgano sigue siendo objeto de controversia. Nuestra percepción del sabor implica más que solo el gusto. El gusto, el olfato y las sensaciones trigeminales que determinan la temperatura, la textura y el picante trabajan juntos para crear lo que conocemos como sabor. El gusto humano se limita a 5 tipos principales: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Sin embargo, hay unos 10.000 aromas asociados a los sabores de los alimentos, principalmente olfativos. Esto explica por qué la comida parece insípida cuando se tiene la nariz tapada. La función olfativa juega un papel clave en el apetito y la nutrición. Alrededor del 80 al 90% de lo que consideramos sabor, de hecho, está relacionado con el sentido del olfato. Con la edad, el sentido del olfato a menudo se debilita, lo que puede afectar negativamente el apetito y la salud nutricional. Para las personas mayores, esta reducción de la sensibilidad olfativa requiere atención, especialmente al monitorear la nutrición y el bienestar general. La visión es el trabajo combinado de los ojos y el cerebro. Mientras que los ojos se encargan de capturar la mayoría de los estímulos visuales, el cerebro, concretamente la corteza cerebral, procesa al menos 1/3 de la información visual entrante. Es una asociación que convierte la luz en sentido. El ojo humano tiene aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y tiene la forma de una esfera ligeramente alargada. Está alojado en una órbita ósea protectora del cráneo. Estructuralmente, el ojo tiene 3 capas concéntricas: la esclerótica, la coroides y la retina. La capa externa, la esclerótica, es un tejido fibroso denso que da forma al ojo y proporciona protección. Su parte visible es el blanco del ojo. En la parte delantera, la esclerótica se vuelve transparente, formando la córnea. La córnea cumple la función de la lente externa del ojo, refractando la luz para ayudar a enfocarla. Debajo de la esclerótica se encuentra la coroides, una fina capa vascular que suministra oxígeno y nutrientes a la retina. Contiene células pigmentarias que evitan la dispersión de la luz dentro del ojo, lo que podría causar una visión borrosa. La luz pasa a través de un orificio en la coroides llamado pupila, cuyo tamaño es regulado por el iris. El iris controla el diámetro de la pupila dependiendo del nivel de iluminación. En condiciones de mucha luz, se contrae, reduciendo la pupila, y en la oscuridad se expande, aumentándola. Detrás de la pupila se encuentra el cristalino, que está compuesto principalmente por proteínas llamadas cristalinas. El cristalino cambia de forma gracias a los músculos ciliares del cuerpo ciliar para enfocar la luz en la retina, lo que se conoce como acomodación. El cristalino se mantiene en su lugar mediante finos ligamentos llamados ligamentos sonulares. Juntos, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris componen el tracto uveal, cuyo nombre probablemente se inspira en su apariencia oscura, arrugada y similar a una uva en la disección. El sistema visual también debe hacer frente al problema del movimiento. El cerebro no puede procesar imágenes con claridad si se mueven demasiado rápido por la retina. Para compensar, ajusta la posición del ojo en respuesta al movimiento de la cabeza, lo que permite que la imagen permanezca centrada en la fóvea, la parte más sensible de la retina. Estos movimientos oculares son vitales para la claridad de la visión. La incapacidad de coordinarlos con precisión puede afectar la visión. Con 2 ojos, la coordinación se vuelve aún más importante. Ambos ojos deben estar dirigidos con exactitud para que el mismo objeto se proyecte en los puntos correspondientes de cada retina. Si la alineación se rompe, puede producirse una visión doble. El movimiento de los ojos, al igual que el movimiento en otras partes del cuerpo, está controlado por músculos estriados. Sin embargo, los ojos tienen sus ventajas. Sus movimientos musculares son más rápidos, precisos y especializados que los músculos esqueléticos de otras partes del cuerpo. Otro aspecto importante de la visión es la percepción de la profundidad, la capacidad de ver el mundo en 3 dimensiones y estimar con precisión la distancia, aunque a menudo se confunde con la visión binocular o estereopsis.
La percepción de la profundidad utiliza tanto señales binoculares como monoculares. La visión binocular proporciona una base fiable para la percepción de la profundidad, pero las pistas monoculares, como la perspectiva, el sombreado y el movimiento, también contribuyen significativamente. El oído sirve como detector de sonido y controla el equilibrio y la orientación espacial. Realiza estas funciones con la ayuda de mecanorreceptores, células ciliadas especializadas con estereocilios que reaccionan al movimiento físico. Estas células sensoriales se encuentran en el oído interno y son sensibles incluso a la estimulación mecánica más ligera. El oído se divide en 3 regiones principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo incluye el pabellón auricular, el conducto auditivo y la capa superficial del tímpano. El pabellón auricular, aunque de estructura variable, no es esencial para la audición, pero sus pliegues y curvas ayudan a recoger el sonido. Más importante es el conducto auditivo, un pasaje similar a un túnel revestido de piel que se apoya en cartílago en el exterior y en hueso más profundamente. Las glándulas de la piel secretan cerumen, que, junto con pequeños pelos, ayuda a atrapar los desechos. El oído externo termina en el tímpano, que vibra en respuesta a las ondas sonoras. El oído medio comienza justo detrás del tímpano y contiene 3 pequeños huesos. Estos huesos se conocen como el martillo, el yunque y el estribo. Forman una cadena que transmite las vibraciones desde el tímpano hasta la ventana oval del oído interno. El martillo está unido a la membrana timpánica y transmite el movimiento al yunque, que a su vez mueve el estribo. El estribo, el hueso más pequeño del cuerpo, presiona sobre la ventana oval, provocando el movimiento del líquido en el oído interno. Esta reacción en cadena está finamente ajustada y es necesaria para transformar las vibraciones del aire en una forma que el oído interno pueda interpretar. También en el oído medio se encuentra la trompa de Eustaquio, que conecta con la parte posterior de la garganta. Este tubo ayuda a igualar la presión del aire entre el oído medio y el entorno exterior. La cavidad del oído medio, al igual que los senos paranasales, está revestida de membrana mucosa y se ventila a través de la nariz. Los espacios de aire en las partes mastoideas del hueso temporal también están conectados con el oído medio, formando un sistema de ventilación para regular la presión. El oído interno contiene la cóclea, el órgano responsable de la audición, y el aparato vestibular, que regula el equilibrio. Estas estructuras están encerradas en el hueso más denso del cuerpo. La cóclea contiene 3 cámaras llenas de líquido: el canal timpánico, el canal vestibular y el conducto coclear. Cuando el estribo se mueve contra la ventana oval, crea ondas de líquido dentro de la cóclea. Estas ondas estimulan las células ciliadas en el órgano de Corti, situado dentro del conducto coclear. El sonido se procesa en función de la frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia afectan a la membrana basilar en la base de la cóclea, cerca de la ventana oval. Los sonidos de baja frecuencia viajan más lejos, activando las células ciliadas más cerca de la parte superior. La fuerza de la estimulación depende del volumen del sonido y las señales nerviosas resultantes se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo, una rama del octavo par craneal. Estas señales se procesan primero en el ganglio espiral, un cúmulo de células nerviosas en la cóclea. Las personas suelen poder oír sonidos en el rango de 20 hercios a 20.000 hercios. Sin embargo, la sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia se reduce con la edad, algo que los adolescentes han utilizado hábilmente, aplicando tonos de llamada por encima de los 17.000 hercios para que los adultos no los noten. Además de la audición, el oído interno también controla el equilibrio a través del sistema vestibular, un sistema compuesto por 3 canales semicirculares y el vestíbulo. Estas estructuras captan el movimiento de la cabeza y su orientación con respecto a la gravedad. El movimiento del líquido en su interior dobla las células ciliadas, creando impulsos nerviosos que ayudan al cerebro a determinar la posición y los movimientos del cuerpo.
Las células ciliadas son células columnares altas, coronadas por un haz de aproximadamente 100 a 200 estereocilias. Estas estereocilias juegan un papel clave en el proceso de la audición. Tocando ligeramente la estereocilia más larga se encuentra la membrana tectorial, que oscila con las vibraciones del sonido. Cuando esta membrana se mueve, inclina las estereocilias, abriendo los canales iónicos y permitiendo que el potasio entre en la célula ciliada. Estas células no reaccionan con ráfagas de todo o nada, como la mayoría de las neuronas, sino con potenciales graduales, que cambian según la fuerza del estímulo. Las células ciliadas se encuentran en el órgano de Corti, sobre una membrana flexible dentro de la cóclea. Cuando las ondas sonoras llegan a la cóclea, hacen que la ventana oval vibre, empujando el líquido a través de las cámaras cocleares. Este movimiento perturba la membrana basilar, donde se encuentra el órgano de Corti, haciendo que las células ciliadas externas se froten contra la membrana tectorial. Estas células ciliadas externas exhiben un comportamiento muscular, amplificando las vibraciones silenciosas. Los sonidos más fuertes evitan esta amplificación. Las células ciliadas internas, cuando se activan, transmiten señales al nervio auditivo. Las estereocilias de estas células están conectadas por enlaces de punta, que se estiran y contraen en respuesta al movimiento. Esta acción mecánica abre los canales iónicos, creando un potencial receptor. La cóclea contiene menos células ciliadas que fibras nerviosas aferentes. El nervio auditivo, que transmite la información sonora al cerebro, se conecta con el nervio vestibular, formando el octavo par craneal. En la sinapsis, el glutamato sirve como neurotransmisor. Una característica notable de la sinapsis es un cuerpo denso presináptico o una cinta rodeada de vesículas sinápticas que promueve la liberación rápida del neurotransmisor. Las señales aferentes del cerebro también llegan a la cóclea, conectándose con las células ciliadas externas y las dendritas aferentes bajo las células ciliadas internas, desempeñando un papel en el ajuste fino de la percepción auditiva. En el cerebro, la detección del movimiento en el sonido se procesa en el giro temporal superior derecho, posterior y superior. El giro temporal superior también contiene las áreas auditivas primarias 41 y 42, que procesan las características principales del sonido, como el tono y el ritmo. Un procesamiento más complejo ocurre en el área de Wernicke, el área 22, que distingue el habla del ruido o la música y la interpreta de manera significativa. La integración adicional de la información sensorial se lleva a cabo en la región gnóstica de los hemisferios cerebrales, las áreas 5, 7, 39 y 40, donde múltiples entradas sensoriales se sintetizan en una única percepción. La audición bajo el agua cambia debido a la mayor velocidad del sonido en el agua. El sonido se conduce principalmente a través del hueso y la capacidad de determinar de dónde proviene disminuye. En el aire, la localización del sonido depende de las diferencias entre los oídos, la diferencia de volumen y el tiempo del sonido cuando llega a cada oído. El cerebro utiliza estas pequeñas discrepancias, del orden de 10 milisegundos, para evaluar la dirección. Las neuronas especializadas se encargan de resolver estas pequeñas diferencias temporales. Para los sonidos de alta frecuencia, la diferencia de intensidad entre los oídos se convierte en la característica dominante, ya que las longitudes de onda más cortas son más fácilmente oscurecidas por la cabeza. Algunas personas, especialmente las ciegas, utilizan la ecolocalización, emitiendo sonidos e interpretando los ecos que regresan para navegar en el espacio circundante. El equilibrio, o equilibriocepción, es también una función regulada por el oído interno. Nos permite movernos erguidos, sin caernos, aunque algunos animales, como los gatos, lo hacen con una gracia significativamente mayor. El equilibrio es una cuestión de detectar la aceleración impulsada por un líquido llamado endolinfa en los canales laberínticos del oído interno. Cuando este sistema se interrumpe, el resultado puede ser mareo, desorientación y a menudo náuseas. Una interrupción temporal puede ocurrir cerrando los ojos y girando. El líquido en los canales semicirculares sigue moviéndose después de detenerse, creando una inconsistencia entre las señales vestibulares y visuales. De ahí proviene la sensación de rotación.
Los astronautas en órbita experimentan un conflicto similar debido a la ingravidez, lo que conduce a la enfermedad espacial, recordándonos que nuestros sistemas sensoriales están diseñados para la vida en la Tierra. El tacto es el primer sentido que se desarrolla en el útero y el último que desaparece antes de la muerte. Es nuestra conexión más primigenia con el mundo y, en consecuencia, la más extensa. Con unos 50 receptores táctiles por centímetro cuadrado y aproximadamente 5 millones de células sensoriales en total, la piel no solo es el órgano más grande del cuerpo, sino también uno de los más complejos. Los receptores táctiles tienen funciones especializadas. Los mecanorreceptores detectan la presión, la vibración y la textura. Los termorreceptores responden a los cambios de temperatura. Los nociceptores son responsables de la percepción del dolor. Estos diferentes receptores trabajan de manera coordinada, creando nuestra experiencia táctil. Los corpúsculos de Pacini son los más grandes de estos receptores y se especializan en la sensación de presión profunda y vibración de alta frecuencia. Estructuralmente se asemejan a diminutas bombillas con capas de tejido conectivo que rodean una terminación nerviosa. Cuando la piel se presiona de repente, esta estructura se deforma, abriendo canales de iones de sodio sensibles a la presión en la membrana del axón. El sodio penetra en el interior, creando un potencial receptor. Estos receptores están diseñados para responder a cambios rápidos. Si la presión es prolongada, se adaptan rápidamente y dejan de reaccionar. Su sensibilidad a la deformación rápida indica su papel en la detección de cambios rápidos en la posición de las articulaciones. Los corpúsculos de Meissner son más pequeños y se encuentran directamente debajo de la epidermis, en las papilas dérmicas. Están especialmente concentrados en zonas de alta sensibilidad táctil, como las yemas de los dedos, las palmas, las plantas de los pies, los labios, la lengua, la cara, los pezones y los genitales externos. Estos receptores responden al tacto ligero y a la vibración de baja frecuencia. Al ser fásicos o de adaptación rápida, responden rápidamente al tacto y luego dejan de responder, incluso si el estímulo permanece. Cuando el estímulo desaparece y el pulso central vuelve a su estado de reposo, se produce otra oleada de potenciales de acción. Este fenómeno, llamado habituación, explica por qué a menudo no notamos la ropa sobre nuestra piel. Sin embargo, los corpúsculos de Meissner no detectan el dolor. Esta tarea la realizan las terminaciones nerviosas libres, que no están encapsuladas y están ampliamente distribuidas. Los corpúsculos de Ruffini, nombrados en honor al histólogo italiano Angelo Ruffini, sirven principalmente como termorreceptores, aunque también son mecanorreceptores de adaptación lenta, situados en la dermis lisa y sin pelo, y en el tejido subcutáneo. Estos receptores fusiformes responden al estiramiento de la piel, contribuyen al sentido sinestésico, ayudándonos a determinar la posición y el movimiento de los dedos, una parte silenciosa pero importante de la motricidad fina. Juntas, estas estructuras especializadas crean un sutil sentido del tacto, permitiéndonos no solo sentir, sino también navegar, interactuar y reaccionar con precisión al mundo que nos rodea. El sistema circulatorio es vital para el soporte de la vida. Entrega incansablemente oxígeno y nutrientes a cada célula, y también elimina el dióxido de carbono y otros desechos metabólicos. Ayuda a regular el pH, distribuye células y proteínas inmunitarias y apoya muchos otros procesos fisiológicos. Cuando este sistema falla, a menudo debido a las consecuencias lentamente progresivas del deterioro arterial, las consecuencias son graves. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares siguen siendo las principales causas de muerte en muchos países desarrollados. Aunque el sistema circulatorio incluye el corazón, los vasos sanguíneos, la sangre, la linfa y los vasos linfáticos, a menudo se le llama la red vascular unida al corazón. En la práctica, los términos circulatorio y cardiovascular se utilizan a menudo de forma intercambiable, aunque, estrictamente hablando,
este último término se refiere a la sangre y los vasos del sistema circulatorio. Nuestro enfoque aquí es la red y el corazón que la alimenta. El corazón, del tamaño de un puño cerrado, comienza sus contracciones rítmicas unas pocas semanas después de la concepción y continúa sin detenerse hasta el final de la vida. Durante una vida media puede latir unos 3.000 millones de veces, aproximadamente 100.000 veces al día para un hombre de 80 años. Esta bomba incansable impulsa la sangre a través de aproximadamente 96.560 kilómetros de vasos. La sangre misma transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y agentes inmunitarios, y también transporta patógenos y productos de desecho para su eliminación. Anatómicamente, el corazón es un órgano muscular hueco, compuesto por un músculo cardíaco especial que no se encuentra en ningún otro lugar del cuerpo. Se encuentra en la cavidad torácica, entre los pulmones, y contiene 4 cámaras, funcionando como una bomba doble. Este músculo es autoexcitatorio, es decir, inicia sus propias contracciones independientemente de la influencia nerviosa directa. Sin embargo, su ritmo puede estar bajo la influencia de los sistemas nervioso y endocrino. Por ejemplo, la actividad física o la percepción de una amenaza pueden acelerar la frecuencia de las contracciones cardíacas. Las arterias transportan la sangre lejos del corazón, incluyendo tanto sangre oxigenada como la de las arterias sistémicas, como sangre desoxigenada, como se ve en las arterias pulmonares. Sus gruesas paredes de 3 capas consisten en endotelio, músculos lisos y tejido conectivo, lo que les permite soportar y responder a la alta presión de la sangre que se expulsa del corazón. Estas paredes son capaces de expandirse a medida que la sangre pasa a través de ellas. Las arteriolas, pequeñas ramas de las arterias, desembocan en las redes capilares. Ambas tienen paredes musculares que pueden contraerse o expandirse para regular la presión arterial y el flujo sanguíneo. Cuanto más se dilatan las arteriolas, menor se vuelve la presión arterial sistémica. Aunque apenas son visibles a simple vista, desempeñan un papel enorme en la regulación de la circulación sanguínea. Los capilares son los vasos más pequeños, formando la conexión entre las arterias y las venas. Con una superficie total de aproximadamente 6.300 metros cuadrados, son tan comunes que ninguna célula del cuerpo se encuentra a más de 50 micras de uno de ellos. Las paredes de los capilares constan de una sola capa de células endoteliales, lo que las hace ideales para la difusión. El oxígeno, el agua y los lípidos salen de la sangre y entran en los tejidos, mientras que los productos de desecho, como el dióxido de carbono y la urea, regresan a la sangre para su eliminación. Estos capilares forman redes llamadas lechos capilares, que pueden abrirse y cerrarse dependiendo de la demanda metabólica local. Este proceso, llamado autorregulación, asegura el flujo de sangre a los tejidos según su nivel de actividad. Las venas devuelven la sangre al corazón. Las venas pulmonares transportan sangre oxigenada, y las venas sistémicas transportan sangre desoxigenada. En cualquier momento, alrededor del 70% del volumen de sangre del cuerpo se encuentra en el sistema venoso. Las venas tienen una estructura similar de 3 capas, como las arterias, pero con paredes más delgadas, menor cantidad de músculos lisos y tejido conectivo, operando a menor presión. Por lo tanto, las venas dependen de los músculos esqueléticos circundantes para ayudar a empujar la sangre hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Muchas de ellas contienen válvulas unidireccionales para evitar el reflujo de la sangre, especialmente en las extremidades. Si la sangre se estanca, por ejemplo, al estar de pie durante mucho tiempo o por inactividad, esto puede provocar venas varicosas. El canal interno por el que fluye la sangre en una vena se llama luz. Las venas también tienen una capa muscular, lo que les permite contraerse ligeramente, empujando más sangre de vuelta al corazón. A menudo se utilizan en medicina para la venopunción, para la extracción de sangre o para la administración de medicamentos directamente en el torrente sanguíneo mediante terapia intravenosa. Las vénulas son las venas más pequeñas que recogen la sangre de las redes capilares y la transmiten a venas más grandes. Al igual que las arterias y las arteriolas, constan de 3 capas, pero contienen menos músculo liso, por lo que son más delgadas y elásticas.
En general, el sistema circulatorio es una red extensa, eficiente e indispensable que, aunque a menudo se da por sentada, trabaja sin descanso desde el primer hasta el último latido del corazón. El sistema respiratorio es indispensable para la vida fuera del útero. Proporciona el suministro de oxígeno al cuerpo y la eliminación de dióxido de carbono. Con cada inspiración y expiración coordinada, el trabajo de cavidades, tubos y orificios mueve el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. El camino de este flujo de aire se conoce como el tracto respiratorio, que se divide en dos partes: las vías respiratorias superiores e inferiores. La parte superior incluye las fosas nasales, las cavidades nasales, la faringe, la epiglotis y la laringe. La parte inferior incluye la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. El aire se calienta, se humedece y se filtra a medida que avanza. Esta filtración comienza en las fosas nasales, donde los pelos gruesos retienen las partículas grandes. En el interior, los vasos sanguíneos de la cavidad nasal ayudan a calentar el aire y las membranas mucosas de las células epiteliales filtran las partículas más pequeñas. Los cilios, diminutas estructuras similares a pelos en estas células, barren el moco y los desechos hacia la garganta, donde son expulsados o tragados y neutralizados por el ácido gástrico. Desde allí, el aire pasa a través de la faringe y luego a la laringe. La laringe o glotis se encuentra justo debajo del lugar donde la faringe se divide en la tráquea y el esófago. Contiene las cuerdas vocales, pliegues de tejido conectivo que vibran, creando sonido, y la epiglotis, una válvula cartilaginosa que se cierra sobre la tráquea al tragar para evitar la aspiración. Cuando la epiglotis no puede cumplir con sus deberes, se produce la asfixia. El aire se dirige desde la laringe hacia la tráquea, un tubo sostenido por anillos incompletos de cartílago y hialino que ayudan a mantener las vías respiratorias abiertas. Estos anillos están abiertos en la parte posterior, donde una banda de músculo liso llamada músculo traqueal permite que la tráquea se estreche cuando es necesario. La tráquea está revestida por un epitelio ciliado secretor de moco que continúa purificando el aire inhalado. Termina en la carina, donde se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. Los bronquios se ramifican repetidamente en pasajes más pequeños, bronquios secundarios o lobares, luego bronquios terciarios o segmentarios y finalmente en los bronquiolos. A medida que estas ramas se estrechan, la cantidad de cartílago disminuye y la cantidad de músculo liso aumenta. Los bronquiolos más pequeños desembocan en los bronquiolos terminales, que conducen a los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y, en última instancia, a los alvéolos. Los alvéolos son diminutos sacos huecos que sirven como las unidades funcionales de los pulmones, revestidos por células de tipo 1, los neumocitos. Estas células planas y simples permiten un rápido intercambio de gases. Las células de tipo 2, los neumocitos, secretan surfactante, una sustancia que reduce la tensión superficial y evita el colapso alveolar. Los pulmones contienen unos 300 millones de alvéolos. Los pulmones en sí tienen forma cónica y se encuentran en la cavidad torácica. El pulmón derecho es más grande y está dividido en 3 lóbulos: superior, medio e inferior. Tiene fisuras tanto horizontales como oblicuas. El pulmón izquierdo consta de 2 lóbulos, superior e inferior, e incluye una muesca cardíaca para acomodar el corazón. En la superficie medial de cada uno se encuentra el hilio pulmonar, donde se encuentran los vasos y los bronquios. Cada pulmón está rodeado por la pleura visceral, y la cavidad torácica está revestida por la pleura parietal. Estas membranas serosas secretan líquido pleural, que reduce la fricción y ayuda a que los pulmones se adhieran al tórax durante la respiración. El sistema respiratorio apoya 4 procesos básicos: la ventilación, la respiración externa, intercambio de gases entre los pulmones y la sangre, la respiración interna, intercambio de gases entre la sangre y los tejidos, y la respiración celular, el uso de oxígeno para producir energía en las células. Además de la entrega de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono,
Este sistema ayuda a regular el pH de la sangre, protege contra los patógenos y promueve la termorregulación debido a la transferencia de calor por evaporación durante la expiración. La capacidad de hablar y cantar, toser y bostezar, incluso suspirar, todo depende de este sistema sutilmente equilibrado, desde el movimiento del aire hasta las vibraciones de las cuerdas vocales, desde los cilios en las fosas nasales hasta el surfactante en los alvéolos. La vida sin él sería, literalmente, sin aliento. El sistema inmunitario es la infraestructura de defensa de nuestro cuerpo, un guardián diligente y a menudo subestimado contra un mundo lleno de patógenos. Funciona a través de dos estrategias principales: la inmunidad inespecífica y la específica. La inmunidad inespecífica, también llamada inmunidad innata, no hace distinciones. Es como una valla alrededor de su casa. Todo se queda fuera, ya sean amigos o enemigos. Esta protección integral actúa de la misma manera, independientemente de la identidad del intruso, impidiendo la penetración o destruyendo los patógenos. Incluye barreras mecánicas, protección química, elementos celulares y el proceso de inflamación. Las barreras mecánicas son simples. La piel y las membranas mucosas crean una barrera física contra los patógenos. Sin embargo, no se quedan ahí como un muro de ladrillos, sino que trabajan activamente para eliminar sustancias no deseadas. Por ejemplo, el moco en el tracto respiratorio mueve las partículas hacia el sistema digestivo, y las lágrimas lavan los irritantes de los ojos. Poco elegante, pero eficaz. Los productos químicos añaden otro nivel de protección. El moco no solo atrapa las partículas, sino que también las transporta al estómago, donde potentes enzimas digestivas están listas para destruirlas. Entre los defensores químicos se encuentran las citoquinas, proteínas secretadas por las células para combatir los patógenos. Un ejemplo notable es el interferón, una citoquina que se une a las células y las anima a producir sustancias antivirales, suprimiendo la replicación del virus. Algunos interferones incluso atraen a células inmunitarias como los macrófagos y las células asesinas naturales. También está la interleucina, una citoquina que causa fiebre en respuesta a toxinas o patógenos, señalando un problema. El sistema del complemento es otro jugador importante. Es una cascada de unas 20 proteínas plasmáticas, designadas desde C1 hasta C9, así como los factores B, D y P. Tan pronto como se activa la primera de la serie, el resto la sigue, creando un efecto dominó. Esta cascada provoca inflamación, atrae a los leucocitos fagocíticos y marca las células extrañas para su destrucción. Un sistema bastante multitarea. La inflamación es una característica distintiva de la respuesta inmunitaria local, manifestada por hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor, o tumor, rubor, calor y dolor, respectivamente. Se desencadena por el daño tisular debido a traumatismos, temperaturas extremas o productos químicos. El objetivo es aumentar el flujo sanguíneo a la zona, entregando materiales para la reparación y conteniendo la propagación de cualquier invasor. La histamina y la heparina, secretadas por los mastocitos, toman la iniciativa. La histamina dilata los vasos sanguíneos y los hace más permeables, y la heparina ralentiza la coagulación. Los fagocitos acuden para eliminar los desechos y los neutrófilos señalan a los fibroblastos que comiencen la reparación. Como efecto secundario, algunas sustancias estimulan los receptores del dolor para que no olviden que algo anda mal. Pasando a la protección específica, también conocida como inmunidad adaptativa, pasamos del enfoque general a las acciones dirigidas. Este sistema no solo identifica patógenos específicos, sino que también los recuerda, proporcionando respuestas más fuertes en futuros encuentros. La inmunidad adaptativa se divide en dos ramas, mediada por células y mediada por anticuerpos. En la inmunidad mediada por células, los linfocitos T, o células T asesinas, ocupan un lugar clave. Estas células se activan cuando se encuentran con antígenos, que son fragmentos moleculares conocidos como determinantes antigénicos o epítopos.
Cada célula asesina lleva en su superficie receptores compuestos por cadenas polipeptídicas con regiones variables y constantes. La región variable se une directamente con el epítopo, iniciando una respuesta inmunitaria dirigida. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, o MHC, también desempeñan un papel importante en esta activación. Estas glucoproteínas se encuentran en las membranas celulares y tienen un área para la unión de antígenos. Hay dos tipos principales, MHC de clase 1 y MHC de clase 2. Las moléculas de MHC de clase 1 presentan antígenos producidos dentro de las células, como las proteínas virales en las células huésped infectadas. Se muestran en la superficie de la célula como si ondearan una bandera que dice que algo anda mal aquí, lo que lleva al sistema inmunitario a destruir la célula infectada directamente. Las moléculas de MHC de clase 2, por el contrario, aparecen en células especializadas en la presentación de antígenos. Estos antígenos provienen de fuera de la célula y entran a través de la endocitosis y luego se combinan con las moléculas de MHC de clase 2 en las vesículas. El complejo resultante se mueve a la superficie para su exhibición. Sin embargo, a diferencia de la presentación de clase 1, esto no es una llamada a la destrucción. En cambio, sirve como una señal para otras células inmunitarias, coordinando una respuesta contra el patógeno identificado. ¿Qué órgano es el más importante del cuerpo? Es un debate común, que a menudo se reduce a una comparación entre el corazón y el cerebro. Pero rara vez alguien nomina al tracto gastrointestinal, aunque se extiende por más de 9 metros y desempeña un papel tan central en la vida que su fallo podría conducir a un deterioro gradual de la salud. De hecho, en muchos casos, el principio del fin puede rastrearse no al corazón o al cerebro, sino a los intestinos. Una versión más precisa del viejo dicho, eres lo que comes, podría ser, eres lo que digieres y asimilas. Esta es la esencia de las funciones del sistema gastrointestinal, la digestión y la absorción. Juntos, estos procesos permiten al cuerpo convertir un sándwich o una ensalada en combustible útil, entregando nutrientes vitales a billones de células. El tracto gastrointestinal es un largo tubo continuo que comienza en la boca y termina en el ano, pasando por el esófago, el estómago, el intestino delgado, incluyendo el duodeno, el yeyuno y el íleon, y el intestino grueso, que incluye el colon y el recto. No es la colección de órganos más estéticamente agradable, pero su importancia es inmensa. Si el cuerpo se parece a un donut, entonces el tracto intestinal es el agujero del donut, técnicamente permaneciendo fuera del entorno interno del cuerpo, incluso cuando realiza funciones internas. El proceso de digestión puede comenzar incluso antes de que la comida entre en la boca. La simple vista u olor de la comida puede inducir la salivación, una respuesta preparatoria del cuerpo que señala lo que está por venir. Una vez que la comida entra en el sistema, la digestión la descompone en sus unidades básicas, que el cuerpo puede utilizar. Las proteínas se convierten en aminoácidos, los carbohidratos en azúcares simples y las grasas en ácidos grasos y glicerol. Esta descomposición ocurre a través de dos procesos simultáneos, la digestión mecánica y la química. La digestión mecánica incluye la trituración física de los alimentos. Comienza con la masticación en la boca y continúa con los movimientos de agitación en el estómago, reduciendo los alimentos a partículas más pequeñas para prepararlos para la descomposición química. La digestión química, a su vez, incluye catalizadores biológicos, las enzimas, que convierten las macromoléculas en unidades digeribles. Este proceso comienza en la boca con las enzimas de la saliva y continúa a lo largo de los intestinos, donde un arsenal de enzimas especializadas trabaja incansablemente. El sistema digestivo en sí incluye tanto el canal alimentario como los órganos auxiliares. El canal alimentario es el tubo, compuesto por la boca, el esófago, el estómago y los intestinos, a través del cual pasan los alimentos. Mientras tanto, los órganos auxiliares, como el hígado y el páncreas, hacen una contribución decisiva. El hígado produce bilis, un emulsionante que ayuda en la digestión de las grasas.
La bilis se almacena y concentra en la vesícula biliar y se libera en el intestino delgado según sea necesario. La comida no solo entra en el cuerpo cuando se traga, se mueve a través del tracto digestivo, empujada por las contracciones de los músculos lisos. Solo cuando los nutrientes se absorben a través de la pared de los intestinos y entran en el torrente sanguíneo o en el sistema linfático, se consideran ubicados dentro del cuerpo. En el intestino delgado, el proceso principal es la absorción. Los nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales penetran a través de la mucosa intestinal en el torrente sanguíneo, donde pueden ser entregados a las células de todo el cuerpo. Mientras tanto, en el intestino grueso, el agua se reabsorbe junto con algunos minerales. El material restante se compacta en heces y finalmente se excreta a través del ano. El sistema muscular es el motor biológico del movimiento en el cuerpo humano. Aunque no es tan atractivo como el cerebro, ni tan rítmicamente importante como el corazón, es igualmente necesario. En los vertebrados, este sistema opera bajo el mando del sistema nervioso, aunque algunas de sus funciones, como las del músculo cardíaco, pueden funcionar de forma autónoma, sin datos de entrada del centro de mando central. El tejido muscular, que tiene una naturaleza contráctil, proviene del mesodermo durante el desarrollo embrionario. Su función principal es generar fuerza y crear movimiento. Este movimiento puede ser externo, como en el caso de las extremidades y los dedos, o interno, por ejemplo, la pulsación del corazón o la contracción rítmica de los intestinos, conocida como peristalsis. Gran parte de esta actividad ocurre sin nuestro control consciente. Es bueno que tengamos cosas más importantes que hacer que pensar en cada latido del corazón o en el movimiento de la comida a través del intestino delgado. Por otro lado, la contracción muscular voluntaria, como la flexión del bíceps o la escritura, está bajo nuestro control y nos permite realizar movimientos tanto precisos como amplios. Un músculo está compuesto por células musculares individuales, también llamadas fibras musculares. Dentro de estas células hay miofibrillas y dentro de ellas sarcómeros, los verdaderos caballos de batalla de las funciones musculares. Los sarcómeros están compuestos por filamentos de actina y miosina que se deslizan unos sobre otros, provocando la contracción. Cada célula muscular está rodeada por una capa llamada endomisio. Estas células se unen en una capa llamada perimisio. Los haces luego se agrupan para formar un músculo completo, rodeado por el epimisio. Dispersos en los tejidos musculares se encuentran los husos musculares, estructuras sensoriales que transmiten información al sistema nervioso central, proporcionando retroalimentación sobre el estiramiento y la posición de los músculos. El músculo esquelético es quizás el tipo más conocido, organizado en grupos separados. El bíceps braquial, por ejemplo, está conectado a los huesos por tendones y sirve para el movimiento de partes del esqueleto. El músculo liso, por el contrario, está presente en casi todos los órganos. En la piel es responsable de erizar el vello. En el sistema digestivo y en los vasos circulatorios, regula el movimiento y el diámetro, respectivamente. En el ser humano hay más de 600 músculos esqueléticos. A pesar de la creencia popular, el ejercicio no aumenta el número de fibras musculares. Más bien, conduce a un aumento del tamaño de las células existentes, un proceso conocido como hipertrofia. En algunos casos, las estructuras internas de las miofibrillas pueden multiplicarse cuando se exponen a un estrés prolongado. A pesar de su diversidad, todos los tipos de músculos, liso, cardíaco y esquelético, se basan en el mismo mecanismo básico. Los filamentos de actina se deslizan a lo largo de la miosina, creando contracción y relajación. La contracción de los músculos esqueléticos comienza con una señal nerviosa que desencadena la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Este mediador químico genera un potencial de acción a lo largo de la membrana de la célula muscular, provocando la contracción. Muchos músculos lisos se activan de manera similar. El trabajo muscular consume una gran cantidad de energía, y el tejido muscular almacena parte de esta energía localmente en forma de glucógeno, que constituye aproximadamente el 1% de la masa muscular. Cuando la necesidad de energía aumenta,
el glucógeno se descompone rápidamente en glucosa. En cuanto a los 3 tipos de músculos, el músculo liso, también conocido como músculo involuntario, está compuesto por células fusiformes situadas en las paredes de los órganos y estructuras internas, como el esófago, el estómago, los intestinos, los bronquios, el útero, los uréteres, la vejiga y los vasos sanguíneos. Cada célula de músculo liso contiene un solo núcleo y no tiene estriaciones transversales como el músculo esquelético. El músculo cardíaco también es involuntario, pero difiere en apariencia. Es estriado transversalmente, como el músculo esquelético, y también tiene células con un solo núcleo. Este tipo de músculo se encuentra exclusivamente en el corazón, donde apoya su trabajo, afortunadamente sin necesidad de recordatorios. El músculo esquelético o músculo voluntario es responsable del movimiento del esqueleto. Se une a los huesos a través de tendones y es responsable del movimiento y la postura. Estas células son multinucleadas, con los núcleos situados en los bordes de las fibras y aparecen estriadas transversalmente bajo el microscopio. Además del movimiento de las extremidades, el músculo esquelético ayuda a mantener la temperatura corporal, apoya la estructura del cuerpo, promueve la circulación sanguínea y linfática debido a sus contracciones, protege los órganos internos y estabiliza las articulaciones. Los músculos cardíaco y esquelético se consideran estriados transversalmente, un término que se refiere a la presencia de sarcómeros, unidades organizadas de actina y miosina que forman un patrón repetitivo. Estos sarcómeros están empaquetados en estructuras estrictamente ordenadas, lo que da al tejido una apariencia rayada bajo un microscopio. El músculo liso, por el contrario, carece de esta organización y, por lo tanto, de estriaciones transversales. También está preparado para funcionar de manera diferente. Los músculos estriados, como los de las extremidades o el corazón, suelen utilizarse en ráfagas cortas y potentes de actividad. El músculo liso, por otro lado, está diseñado para la resistencia. Puede soportar contracciones largas o incluso continuas con una eficiencia notable. El músculo esquelético en sí puede ser de diferentes tipos, optimizados para diferentes tipos de trabajo. Se puede dividir en varios subtipos según sus funciones, colores y propiedades metabólicas. Las fibras musculares de tipo 1, a menudo llamadas oxidativas lentas, de contracción lenta o simplemente músculos rojos, están densamente empaquetadas con capilares y contienen una alta concentración de mitocondrias y mioglobina. Esta combinación da al tejido un color rojo y le permite soportar una actividad aeróbica a largo plazo. Este es el tipo de músculo en el que confían para realizar tareas de resistencia, como mantener la postura o correr un maratón. Las fibras de tipo 2, clasificadas como de contracción rápida, tienen varias subcategorías, dispuestas en orden ascendente de velocidad de contracción. El tipo 2A es similar al tipo 1 en que es aeróbico y rico tanto en mitocondrias como en capilares, y también parece rojo. Puede mantener la actividad durante más tiempo que otras fibras de contracción rápida, al tiempo que proporciona tiempos de respuesta rápidos. El tipo 2X, a veces denominado tipo 2D, sacrifica la resistencia por la fuerza. Contiene menos mitocondrias y mioglobina que las fibras oxidativas, lo que garantiza una contracción más rápida y fuerte. Sin embargo, se fatiga rápidamente y es más adecuado para esfuerzos cortos e intensos. En los humanos, este es el tipo más rápido de fibra muscular. Las verdaderas fibras de tipo 2B son anaeróbicas, glucolíticas y parecen blancas debido al bajo contenido de mioglobina. Aunque estas fibras son raras en las personas, son comunes en animales pequeños como roedores y conejos, lo que explica el color claro de sus tejidos musculares. La contracción de los músculos esqueléticos suele ser el resultado del control consciente. El cerebro genera un potencial de acción que pasa a través del sistema nervioso hasta una neurona motora, que, a su vez, activa la fibra muscular para la contracción. Sin embargo, no toda la actividad muscular proviene del cerebro. Los reflejos, por ejemplo,
representan reacciones rápidas y automáticas a estímulos inesperados. Se coordinan a través de la médula espinal, evitando por completo el cerebro en aras de la velocidad. Las contracciones musculares se producen en 3 categorías amplias, cada una de las cuales corresponde al tipo de músculo implicado. La contracción de los músculos esqueléticos, responsable de los movimientos voluntarios. La contracción del músculo cardíaco, que conduce al movimiento del latido del corazón. Y la contracción de los músculos lisos, que apoyan procesos como la digestión, el flujo sanguíneo y otros procesos involuntarios, a menudo en segundo plano, afortunadamente sin esfuerzo consciente. El sistema esquelético desempeña un papel fundamental en el cuerpo humano, no solo en términos de soporte y movimiento, sino también en términos de almacenamiento y producción. Es un reservorio de calcio y otras sales inorgánicas y una animada planta de producción de células sanguíneas. Incluyendo 206 huesos de diversas formas y tamaños, el esqueleto de un ser humano adulto es una estructura compleja y multifuncional. Los huesos vienen en 4 formas básicas. Los huesos largos, como el fémur, tienen un eje longitudinal pronunciado. Los huesos cortos son más cúbicos, compactos y eficientes. Los huesos planos son delgados y a menudo curvos, como los que se encuentran en el cráneo. Luego están los huesos irregulares, que desafían la clasificación, a menudo encontrados en grupos con formas únicas y variadas. El estudio de un hueso largo típico revela varios componentes estándar. La diáfisis, el eje central, está compuesta por hueso compacto denso y contiene la cavidad medular, en la que se encuentra la médula ósea. En cada extremo, el hueso contiene la epífisis, formada por hueso esponjoso o trabecular. La epífisis está cubierta de cartílago hialino, facilitando la articulación con los huesos adyacentes. Entre la diáfisis y la epífisis se encuentra la línea epifisaria, un remanente de la antigua zona de crecimiento activo. El periósteo cubre todo el hueso, representando una membrana fibrosa rica en vasos sanguíneos y células necesarias para el crecimiento y la reparación ósea. Hay 2 tipos de tejido óseo, compacto o cortical y esponjoso o trabecular. El hueso compacto es estructuralmente denso y forma la capa externa de la mayoría de los huesos. El hueso esponjoso, con su estructura reticular, se encuentra principalmente en las epífisis de los huesos largos y en el interior de los huesos planos. A pesar de su apariencia ligera, el hueso esponjoso es metabólicamente activo e importante para funciones como la hematopoiesis, la formación de células sanguíneas. El hueso compacto está organizado en unidades estructurales conocidas como sistemas de Havers u osteonas. Están orientadas en la dirección de la fuerza, proporcionando a los huesos su considerable resistencia. Cada osteona incluye el canal de Havers central, que sirve como pasaje para los vasos sanguíneos y los nervios. Alrededor de este canal, el hueso se deposita en capas concéntricas llamadas laminillas. Dentro de estas capas hay lagunas, pequeños espacios en los que se encuentran los osteocitos, las células óseas maduras. Los canalículos se extienden desde cada laguna, formando una red a través de la cual se mueven los nutrientes y las señales. Todo el sistema está conectado además por grandes pasajes conocidos como canales de Volkmann, que conectan una osteona con otra. El hueso es mantenido y reconstruido por 3 tipos principales de células. Los osteoblastos, que surgen por mitosis, liberan osteoide, una matriz de tejido blando que luego se endurece con depósitos minerales. Estas células responden a las hormonas y a la actividad física, regulando el crecimiento de los huesos. Cuando se encuentran atrapados dentro de la matriz, se convierten en osteocitos, que ya no se dividen, pero mantienen el tejido óseo. Los osteocitos se encuentran en las lagunas. En contraste, los osteoclastos destruyen el hueso, liberando calcio en el torrente sanguíneo cuando se necesita en otro lugar. En la cavidad medular de los huesos largos y en los espacios de algunos huesos esponjosos se encuentra la médula ósea. En los bebés y niños predomina la médula roja, que produce activamente glóbulos rojos.
A medida que envejecemos, gran parte de esta médula ósea roja es reemplazada por médula ósea amarilla, compuesta principalmente por células grasas y menos eficiente en la formación de células sanguíneas. Sin embargo, en los adultos, varios huesos conservan médula ósea roja activa, incluyendo los extremos proximales del húmero y el fémur, las costillas, los cuerpos vertebrales y la pelvis. Estructuralmente, el esqueleto se divide en dos departamentos principales. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral, la caja torácica y el sacro, representando el núcleo central. El esqueleto pendicular incluye las extremidades y las cinturas, unidas al marco axial y extendiéndose desde él. Juntos, estos sistemas proporcionan estabilidad y movilidad, protección y funciones. El sistema tegumentario incluye la piel, el cabello, las uñas, el tejido subcutáneo y diversas glándulas. Su papel más notable es la protección. La piel actúa como una barrera contra sustancias nocivas y ayuda a retener los fluidos en el cuerpo, realizando esta función de manera tranquila y continua. Debajo de la piel, el tejido subcutáneo conecta la dermis con tejidos más profundos, como los músculos, creando una estructura estable e integrada. El cabello juega su propio papel, pequeño pero útil. En la cabeza, proporciona aislamiento térmico. Las pestañas y las cejas protegen los ojos del polvo y el sudor, y los pelos de la nariz retienen las partículas del aire antes de que entren en el tracto respiratorio. Las uñas protegen las puntas de los dedos de las manos y los pies del daño mecánico, y su base dura ayuda en el manejo de objetos pequeños. Hay 4 tipos de glándulas exócrinas en este sistema: sudoríparas, sebáceas, ceruminosas y mamarias. Las glándulas sudoríparas, responsables del sudor, ayudan a regular la temperatura corporal. Las glándulas sebáceas producen sebo, que inhibe el crecimiento bacteriano, hace que la piel sea impermeable y evita que se seque. Las glándulas ceruminosas producen cerumen, que mantiene la limpieza del conducto auditivo y protege la membrana del tímpano. Las glándulas mamarias, situadas en el pecho, producen leche. La piel en sí es un órgano complejo y multifuncional. Protege los músculos y los órganos, proporciona aislamiento térmico, promueve las sensaciones e incluso sintetiza las vitaminas D y B. También sirve como la primera línea de defensa contra los patógenos. La melanina, producida por los melanocitos, absorbe la radiación ultravioleta y proporciona cierta protección contra sus efectos dañinos. Estas células también contienen enzimas que reparan el daño en el ADN causado por la radiación UV. Sin estas enzimas, la susceptibilidad al cáncer de piel aumenta drásticamente, especialmente a formas como el melanoma maligno, que puede propagarse rápidamente y resultar fatal. La pigmentación de la piel humana varía considerablemente en diferentes poblaciones, lo que, desafortunadamente, se ha convertido en la base de clasificaciones incorrectas. Cuando la piel se daña, se repara a sí misma a través de la cicatrización, lo que puede llevar a un cambio de color o a la pérdida de pigmentación. La piel, a menudo referida como el órgano más grande del cuerpo humano, justifica este nombre por su superficie, de unos 2 metros cuadrados en un adulto promedio, y por su peso, que constituye aproximadamente el 15% del peso corporal. Una pequeña porción de piel contiene una densa colección de estructuras. Unas 650 glándulas sudoríparas, 20 vasos sanguíneos, 60.000 melanocitos y más de 1.000 terminaciones nerviosas. En diferentes culturas es costumbre utilizar cosméticos tanto naturales como sintéticos para cambiar o mantener la apariencia de la piel, especialmente la del rostro. El control de los poros y la eliminación de los puntos negros pueden no ser biológicamente necesarios, pero parecen gozar de una amplia popularidad. Estructuralmente, la piel consta de 2 capas principales, la epidermis y la dermis. Debajo de ellas se encuentra la hipodermis o tejido subcutáneo, una capa de grasa que, aunque no forma parte de la piel en sentido estricto, desempeña un papel de apoyo. La epidermis está representada por un epitelio plano estratificado queratinizado.
no tiene vasos sanguíneos propios y recibe nutrición por difusión desde la dermis. La base de la epidermis está formada por queratinocitos, pero también contienen melanocitos y células de Langerhans. Las capas de la epidermis, comenzando desde el exterior, incluyen el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Las nuevas células se forman en la capa basal, ascienden, cambiando de forma y composición, y finalmente se convierten en parte del estrato córneo externo antes de desprenderse. Este proceso, llamado queratinización, dura unos 30 días. Es de vital importancia para retener la humedad en el cuerpo y proteger contra la penetración de sustancias nocivas. Debajo de la dermis hay capilares que se ramifican desde las arterias y desembocan en las vénulas. En algunas áreas, los vasos de derivación arterial pueden evitar estas redes, especialmente en la nariz, las orejas y las puntas de los dedos. La dermis, debajo de la epidermis, es el lugar de ubicación de la mayor parte del aparato funcional. Vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, folículos pilosos, músculos lisos, vasos linfáticos y glándulas. Está compuesta por tejido conectivo laxo con colágeno, elastina y fibras reticulares que le dan fuerza y flexibilidad. A cada folículo piloso se le une el músculo erector del pelo, que se contrae bajo estrés o frío, causando la piel de gallina. Los principales tipos de células aquí son los fibroblastos, que producen tejido conectivo, los adipocitos, que acumulan grasa, y los macrófagos, que protegen contra los patógenos. Las glándulas sebáceas secretan sebo, una sustancia rica en lípidos que hidrata, impermeabiliza y protege la piel, poseyendo propiedades antibacterianas. Las glándulas sudoríparas se abren a la superficie a través de los poros y desempeñan un papel clave en la termorregulación. La dermis se divide en dos capas. La capa papilar, la parte superior, se extiende hacia la epidermis y le suministra nutrientes. Contiene fibras dispuestas de forma laxa y forma las crestas en nuestros dedos y palmas, conocidas como huellas dactilares. La capa reticular más profunda es más fuerte. Está compuesta por fibras dispuestas irregularmente y alberga la mayoría de los componentes estructurales de la piel. Se conecta suavemente con la hipodermis y resiste el estiramiento, manteniendo la piel en su lugar incluso bajo carga. La hipodermis, aunque no forma parte de la piel, se encuentra justo debajo de la dermis y desempeña varios roles estructurales y funcionales. Une la piel a los huesos y músculos subyacentes y le suministra los vasos sanguíneos y nervios necesarios. Compuesta por tejido conectivo laxo, la hipodermis contiene principalmente elastina, fibroblastos, macrófagos y adipocitos. La hipodermis alberga alrededor del 95% de la grasa corporal, proporcionando aislamiento y amortiguación como una armadura blanda. La piel realiza muchas funciones que son vitales para la vida. En primer lugar, sirve como una barrera protectora entre el entorno interno y el externo. Las células inmunitarias, como las células de Langerhans, ayudan a repeler las invasiones microbianas. La piel también es una superficie sensible al tacto, que responde al calor, el frío, la presión, la vibración y las lesiones. Desde el punto de vista de la termorregulación, la piel tiene un abundante suministro de sangre, lo que permite un control preciso de la pérdida de calor a través de la vasodilatación y la vasoconstricción. En los animales, la contracción de los diminutos músculos erectores del pelo ayuda a retener el calor, levantando el pelo. En los humanos, esto causa la piel de gallina, principalmente con un efecto estético. Hay 3 tipos de cabello humano. El lanugo, fino y sin pigmento, cubre al feto y se reemplaza en su mayoría antes del nacimiento. El vello, también sin pigmento y suave, cubre el cuerpo, especialmente en niños y mujeres. El pelo terminal, por el contrario, es más largo, grueso y pigmentado, y aparece en áreas como la cabeza, la cara en los hombres, las axilas y la región púbica. Las uñas, hechas de queratina, realizan 2 funciones principales. Protegen las yemas de los dedos y mejoran las sensaciones táctiles. Debido a la alta concentración de terminaciones nerviosas, las yemas de los dedos son instrumentos sensibles. La uña actúa como una fuerza de contrapeso,
aumentando la presión al tocar un objeto y mejorando la retroalimentación sensorial. Cada uña consta de 6 partes. La matriz o matriz germinal se encuentra debajo de la piel y es responsable de la formación de la uña. Carece de melanocitos, de ahí que la lúnula, el área blanca en forma de media luna en la base de la uña, sea pálida. El lecho unguial sostiene la placa unguial y promueve su grosor. Contiene nervios, vasos sanguíneos y melanocitos que producen melanina. Si esta superficie se daña, el crecimiento de la uña puede distorsionarse. La placa unguial es la parte visible de la uña. Está compuesta de queratina translúcida y adquiere un tono rosado del lecho unguial vascularizado. Los surcos debajo de la placa ayudan a mantenerla en su lugar. El eponiquio o cutícula sella el espacio entre la piel y la placa unguial, creando una barrera impermeable. El perioniquio se refiere a la piel a los lados de la placa unguial y es a menudo el lugar de los padrastros. Finalmente, el hiponiquio se encuentra debajo del borde libre de la uña, proporcionando otra barrera entre el entorno externo y la yema del dedo. Las glándulas sudoríparas se dividen en 2 categorías, cada una con su propio propósito y productos. Las glándulas ecrinas se encuentran en todo el cuerpo, pero se concentran especialmente en las palmas, las plantas y la frente. Estas glándulas desempeñan un papel clave en la regulación de la temperatura corporal al secretar sudor, que consiste principalmente en agua con una mezcla de sales y productos de desecho. Estructuralmente son glándulas tubulares contorneadas que comienzan en la dermis y se abren directamente en la superficie de la piel. Las glándulas ecrinas son activadas por nervios colinérgicos simpáticos regulados por el hipotálamo, que controla la temperatura corporal y recibe información de los sensores de la piel, respondiendo a señales internas y externas. El hipotálamo, en consecuencia, controla la secreción de sudor. El sudor ecrino humano contiene una pequeña cantidad de ácidos grasos, urea y otros productos de desecho. La concentración de sodio en el sudor varía de 35 a 65 milimoles por litro y suele ser menor en personas acostumbradas a climas cálidos. La sudoración en otras especies puede variar significativamente en su composición, especialmente entre los animales marinos y los de pelaje, muchos de los cuales ni siquiera tienen glándulas ecrinas. Las glándulas sudoríparas apocrinas se desarrollan alrededor de la pubertad, generalmente a los 15 años, e inicialmente producen una cantidad excesiva de sudor en un corto periodo de tiempo antes de pasar a un modo más regulado. Estas glándulas se concentran en ciertas áreas del cuerpo, como las axilas y el área alrededor de los genitales. A diferencia de las glándulas ecrinas, las glándulas apocrinas secretan un sudor que contiene sustancias grasas. Aunque la secreción en sí es inodora, su descomposición por las bacterias de la piel conduce al familiar y a menudo no deseado olor corporal. Las glándulas apocrinas no se activan por el calor, sino por el estrés emocional. Su sudor ya está presente en el conducto y se secreta en respuesta a las señales de estrés. Se parecen más a glándulas odoríferas que a mecanismos de enfriamiento. Las glándulas sebáceas están presentes en toda la piel de los mamíferos, con la excepción de las palmas y las plantas. Estas glándulas secretan una sustancia aceitosa conocida como sebo, una mezcla de lípidos y los restos de células sebáceas destruidas. En la mayoría de las áreas del cuerpo, las glándulas sebáceas están unidas a los folículos pilosos, entregando el sebo a la superficie a través del tallo del pelo. Esta trinidad de pelo, folículo y glándula se llama unidad pilosebácea. Las glándulas sebáceas también se encuentran en áreas sin pelo, como los labios, los párpados, los genitales y los pezones, donde secretan sebo a través de conductos directamente sobre la piel. Las funciones principales del sebo son lubricar e impermeabilizar la piel y el cabello, evitando la sequedad, las grietas y la contaminación microbiana. Aunque es inodoro cuando se secreta fresco, puede adquirir un olor cuando es descompuesto por las bacterias de la piel. El resultado de la acumulación de sebo se puede observar en el cabello graso que permanece sin lavar durante varios días y en los residuos costrosos que se encuentran en las comisuras de los ojos después de dormir.
Además de su papel en el cuidado general de la piel, el sebo es un componente del cerumen junto con otras secreciones. La composición bioquímica del sebo humano comprende aproximadamente un 41% de triglicéridos, un 25% de monoésteres de cera, un 16% de ácidos grasos libres y un 12% de escualeno. La actividad de las glándulas sebáceas es estimulada por los andrógenos, por lo que la producción de sebo normalmente aumenta durante la maduración sexual. Esto también puede explicar el acné que a menudo ocurre en la adolescencia. El exceso de sebo y los poros obstruidos a menudo conducen a enfermedades de la piel como el acné y la queratosis pilaris. Las glándulas obstruidas pueden formar quistes sebáceos y condiciones como el acné pueden tratarse con isotretinoína, un remedio que reduce significativamente la producción de sebo. Al mismo tiempo, el uso excesivo de esteroides anabólicos, común en algunos círculos de culturismo, puede aumentar la actividad de las glándulas sebáceas y empeorar el acné. En el útero de la madre, las glándulas sebáceas del feto secretan una sustancia llamada vernix caseosa, una capa blanca cerosa que protege la piel del bebé en desarrollo. Algunas especies tienen glándulas sebáceas que han adquirido roles especializados. Las glándulas sebáceas prepuciales de ratones y ratas, por ejemplo, representan grandes glándulas sebáceas modificadas que secretan feromonas. Las glándulas ceruminosas son otra estructura modificada. Glándulas especializadas en el conducto auditivo secretan cerumen. Este material ceroso amarillento realiza una serie de funciones protectoras. Ayuda a atrapar el polvo y las partículas extrañas, mantiene la humedad y protege contra bacterias, hongos e incluso insectos. El cerumen se forma en el tercio externo del canal auditivo y consiste en combinaciones de la descarga más espesa de las glándulas sebáceas y las secreciones más ligeras de las glándulas apocrinas modificadas. Aunque es beneficioso con moderación, el exceso de cerumen puede acumularse y presionar el tímpano o bloquear el canal auditivo, lo que conduce a la pérdida de audición. El cerumen viene en dos tipos genéticamente diferentes, húmedo y seco. El tipo húmedo, que tiene un color desde marrón miel hasta marrón oscuro, es dominante y más común entre las personas de ascendencia africana y caucásica. El tipo seco, que es de color gris y de apariencia escamosa, es recesivo y se encuentra principalmente en humanos de ascendencia de Asia Oriental e indígena americana. Es interesante que los antropólogos utilizaron el tipo de cerumen para rastrear antiguas rutas de migración humana, incluidas las rutas de los Inuit. Esta diferencia en el tipo de cerumen está asociada con un polimorfismo de un solo nucleótido en el gen de la proteína de cassette de unión AATPS11. Además de influir en la composición del cerumen, esta variación genética también reduce la sudoración, un cambio que se supone fue útil para los antepasados de los asiáticos orientales y los nativos americanos, que probablemente vivían en climas más fríos. La limpieza del canal auditivo es un proceso apoyado por el cuerpo. Se basa en la migración de las células epiteliales, que comienzan desde el centro de la membrana timpánica y se mueven hacia afuera, hacia la entrada del canal auditivo. La velocidad de esta migración es comparable al crecimiento de las uñas. A medida que las células se mueven hacia afuera, el cerumen y cualquier material recogido son transportados con ellas hacia la abertura exterior. El movimiento de la mandíbula ayuda a eliminar las partículas adheridas a las paredes del canal, mejorando este proceso natural de autolimpieza. La lubricación proporcionada por el cerumen tiene un significado importante. Evita la sequedad de la piel dentro del conducto auditivo, una condición conocida como asteatosis. Esta propiedad lubricante se debe al alto contenido de lípidos en el sebo, que en el tipo húmedo de cerumen incluye colesterol, escualeno y ácidos grasos y alcoholes de cadena larga. El cerumen también tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Aunque los primeros estudios no fueron concluyentes, estudios posteriores muestran que el cerumen es eficaz para reducir la viabilidad de diversas bacterias, incluyendo Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y varias cepas de E. coli, a veces hasta en un 99%.
También previene el crecimiento de hongos asociados con la automicosis. Estos efectos protectores se deben en gran medida a los ácidos grasos saturados, la enzima lisosima y el pH ligeramente ácido del cerumen, generalmente alrededor de 6,1. Las glándulas mamarias son órganos especializados que se encuentran en las hembras de los mamíferos para la producción de leche. Son glándulas sudoríparas agrandadas y modificadas. Esto es apropiado, ya que forman parte del sistema tegumentario y representan la característica de la que los mamíferos obtuvieron su nombre. Cada glándula mamaria consta de alvéolos, pequeñas estructuras huecas revestidas por células epiteliales secretoras de leche. Están rodeadas por células mioepiteliales contráctiles. Los alvéolos se agrupan en lóbulos, cada uno de los cuales drena en un conducto lácteo que se abre en el pezón. Cuando las células mioepiteliales se contraen, empujan la leche a través de los conductos hacia pequeños reservorios conocidos como senos, que recogen la leche hasta que es expulsada, generalmente bajo la presión del bebé que succiona. La glándula mamaria simple incluye todo el tejido lácteo que drena en un solo conducto, mientras que la glándula mamaria compleja incluye todas las glándulas simples que sirven a un solo pezón. Las personas suelen tener 2 glándulas complejas, una en cada pecho, cada una de las cuales consta de 10 a 20 glándulas simples. A veces, las personas tienen pezones adicionales, politelia, o glándulas complejas accesorias, polimastia, que son anomalías benignas. El desarrollo de la glándula mamaria está determinado por las hormonas. Aunque están presentes en ambos sexos, estas glándulas permanecen rudimentarias hasta el inicio de la pubertad. El estrógeno estimula su desarrollo en las mujeres, mientras que la testosterona lo suprime en los hombres. Al nacer, los bebés solo presentan conductos lácteos. El verdadero desarrollo de los alvéolos y los conductos ramificados ocurre en el período de la pubertad, bajo la influencia de las hormonas ováricas. Durante el embarazo, el estrógeno y la progesterona provocan un mayor desarrollo de los alvéolos, un aumento del tejido adiposo y un mayor flujo sanguíneo en esta área. Al final del embarazo y poco después del parto, las glándulas secretan calostro, un líquido rico en nutrientes preleche. La lactancia completa comienza unos días después del parto, cuando los niveles de progesterona disminuyen y la prolactina toma el control. El acto de amamantar estimula la liberación de oxitocina, que hace que las células mioepiteliales se contraigan, exprimiendo suavemente la leche para que llegue a su impaciente receptor. Si aún no se han dormido, hay otras lecciones disponibles en el canal o en la lista de reproducción que debería aparecer ahora en pantalla. Que descansen y buenas noches.